El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hace más o menos un mes veíamos en La Sexta Explica cómo Jon Goitia, arquitecto e inversor, discutía con Gonzalo Bernardos sobre la vivienda y el alquiler en España. Mientras Goitia explicaba por qué no sale rentable construir en España, Bernardos seguía con su soflama ideológica de vendarse los ojos y culpar al contrario de su propia ceguera. Para colmo de todo mal, hace unas semanas, también Pedro Sánchez recordaba que la última ley de vivienda impulsada por su gobierno es una ley pionera en vivienda que funciona allí donde se está aplicando. La constante desinformación y propagación de bulos a las que este gobierno nos somete ya no nos puede sorprender. Igual que tampoco sorprende que los habituales tertulianos de las comunas satelitales del gobierno no den su brazo a torcer. Pero lo que ocurre es que allá donde encontramos datos, estos desmienten al presidente del gobierno y sus tertulianos afines. No solo no está mejorando el problema de la vivienda, sino que a cada mes que pasa, empeora. Y la solución es siempre la misma: atacar a los fondos buitre, al alquiler vacacional y en estos últimos meses a los propietarios. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. La vivienda, como muchos otros bienes, ha sido utilizada por los gobiernos como captador de votos y rentas. El Estado es dueño y señor del terreno y decide qué, cuándo y cómo se puede construir. Y aquí está el primer punto clave. Cuanto más escaso sea el suelo edificable, más cara será la vivienda y más porcentajes se llevarán en impuestos y mordidas urbanísticas que se inventen por el camino. Si el precio de la vivienda baja, baja también lo recaudado. Si analizamos los números, podemos ver que desde el año 2001 la población española se ha incrementado en más de 8 millones de personas, y en ese mismo periodo de tiempo la vivienda ha aumentado en menos de 6 millones, lo que supone un déficit de más de 2 millones. Y cuando hay una sobredemanda, la oferta se encarece. Además, a esto hay que añadir impuestos a la vivienda, a las empresas, al trabajo e impuestos derivados de la compra de materiales. Si a ello le sumamos la inflación, podríamos inferir que todo esto afectará directamente al precio de todos los agentes implicados en la cadena. El cóctel perfecto. Pero como siempre, se crean culpables a medida para escurrir el bulto. Los que copan titulares y tertulias son los alquileres vacacionales, los fondos buitre y desde hace unos meses los propietarios. Pero la realidad es que la oferta de pisos turísticos en España, y según datos del INE, es de un 1,38%. Y aunque podamos pensar que es un dato tramposo al referirnos a la media nacional, si analizamos los datos por provincias, nos encontramos que Las Palmas, con un 4,94%, es la que mayor porcentaje presenta. Los fondos buitre, por otro lado, apenas acumulan un 8% del total de viviendas en alquiler en España, por lo que podríamos inferir que no son los principales responsables de la falta de vivienda o del aumento de los precios. Tenemos, pues, un 92% restante de pequeños propietarios que, al igual que los constructores y promotores, deben hacer frente cada año a subidas impositivas, regulaciones y a una creciente inseguridad jurídica frente a impagos y el uso de la propiedad. Pero claro, dicho esto, podríamos obviarlo y hacer como nuestro gobierno, usando al sindicato de inquilinos como ariete ideológico. Lo que Jon Goitia apuntaba no es nuevo. Construir en España cada vez compensa menos.
Los costes de construcción se han disparado, los trámites urbanísticos se eternizan, las licencias se bloquean y los cambios legislativos son impredecibles. Si a ello le sumamos nuevos agentes como el Sindicato de Inquilinos, dirigido por Valeria Racu, la situación no mejora. Racu anima abiertamente a la huelga de alquileres y, según ella, se está logrando bajar un 30% los alquileres gracias a las huelgas. Seguro que sí, Valeria. En el mundo real y según datos del Banco de España, los límites a las rentas del alquiler han causado efectos adversos como la contracción de la oferta de vivienda en alquiler en las áreas reguladas y el desplazamiento del uso de las viviendas a otros mercados alternativos como el alquiler vacacional. Y no solo eso, según datos de la consultora inmobiliaria Atlas, desde 2020, la oferta de vivienda de alquiler y compra se ha hundido un 40% y un 20% respectivamente. Esto coincide con lo que señalaba John Goitia al medio Libre Mercado. Los promotores son incapaces de sacar con beneficio viviendas que pueda comprar la demanda más insatisfecha, que es la más insolvente a nivel de compra. Y por eso hay tal agolpamiento de la demanda en alquiler, porque la mayoría de la gente que está alquilando lo hace por obligación, no por gusto. Por otro lado, podríamos pensar también que el verdadero problema son las viviendas vacías. Pero aquí de nuevo chocamos contra la realidad. La media de inmuebles vacíos en España se sitúa en torno al 14%, pero si analizamos los datos, descubrimos que más del 45% de esas viviendas vacías se concentran en municipios de menos de 10.000 habitantes. Habría que preguntarle a Valeria Racu por qué no quiere vivir en Monforte de Lemos con un 40% de viviendas vacías para elegir. Pero suponemos que sin Starbucks ni Apple Store no se sentiría tan cómoda. Habría que preguntarse también por qué no quieren alquilar sus inmuebles los propietarios de viviendas vacías en grandes ciudades. Algunos dementes podríamos sugerir que hablar de huelga de alquileres o de la romantización de la ocupación quizá no sea el mejor escenario para las personas que quieran poner sus pisos en alquiler. Se trata de un modelo diseñado para impedir que el mercado funcione. Un modelo que asfixia al pequeño propietario, ahuyenta al inversor, hace imposible que se construya lo necesario y luego culpa a todos los perjudicados. Según Idealista, en las llamadas zonas tensionadas como Barcelona, han desaparecido 3 de cada 4 viviendas ofertadas para alquiler en los últimos 5 años. Y no solo eso, sino que esto ha provocado un incremento en la competencia por las viviendas en alquiler, pasando de 45 interesados por piso en 2023 a 124 en 2025. Pero oiga, no se preocupe, que ya llegan los de siempre con la solución. Porque ya en enero de este año, nuestro partido de derechas favorito propuso la creación de un seguro de impagos a propietarios, avales a jóvenes y bonificaciones para alquilar pisos vacíos. Y es que esto solo podía estar al alcance de una mente tan privilegiada como la de nuestro liberal de cabecera, Alberto Núñez Feijóo. El problema de la vivienda no es como nos lo cuentan. No importa el color del gobierno. Mientras el suelo siga intervenido, la vivienda seguirá siendo un lujo escaso, de difícil acceso y sospechoso de generar corrupción. Como decía Ignacio Moncada en un artículo del Instituto Juan de Mariana, no es casualidad que los políticos eviten abordar la causa del problema y promuevan medidas que lo agravan. La vivienda se ha convertido en una inmensa fuente de ingresos para el Estado y para muchos políticos. El control de precios o una gran empresa pública no sirven para resolver el problema, sino para aumentar los ingresos y el poder político a costa del resto de la población. Y además no debemos caer en el amarillismo de vender una solución fácil. Aun planteando medidas coherentes, la solución no la veremos a corto plazo. ¿Cuánta vivienda habrá que construir?
cuánto se tardará, cuánto aumentará la población o qué zonas serán más demandadas son incógnitas con difícil previsión y cálculo económico, que solo podrían paliarse dejando al mercado actuar. Aunque un buen comienzo sería definir y proteger lo que de verdad significa la propiedad privada, liberalizar el suelo, eliminar impuestos al uso y construcción de inmuebles, y dejar que sea el mercado quien concilie la oferta y la demanda. No son soluciones mágicas, pero sin duda sí que marcarían el comienzo hacia un camino mejor. Porque cuando las personas actúan en libertad y con incentivos, salimos ganando todos. Y esto no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.